Así que vamos a arrancar y vamos a ir rapidito. Tenemos un poquito menos de media hora. Che, ¿me confirmas? ¿Me escuchas bien? Me escuché confirmación. ¿Está bien en el chat? Sí, listo. Va, arranca, bárbaro. Bueno, esquipeamos la presentación, voy a la agenda de la charla. Básicamente lo que quiero charlar con ustedes en este espacio es sobre arquitecturas reactivas, ¿sí? Para eso vamos a pasar sobre una rápida visión sobre el manifiesto Reactive, a una cuestión muy alto nivel de programación reactiva, pero no voy a hablar tanto de programación reactiva, sino que esta charla es mucho más de arquitectura, ¿sí? Con lo cual vamos a poner el acento en la última parte de la charla en lo que es arquitecturas orientadas a eventos, ¿sí? Que es uno de los componentes claves del concepto de arquitectura reactiva. Bueno, vamos a empezar rápido para que tengan en consideración, hace ya varios años se escribió el manifiesto de arquitecturas reactivas, ¿sí? Y conceptualmente, básicamente es una arquitectura que en definitiva se apoya en 4 grandes conceptos, ¿sí? Que pueden ser descritos individualmente, como dice el manifiesto, que acá les puse la URL para que lo vean cuando quieran. Pero básicamente son sistemas que se caracterizan por ser responsivos, resilientes, elásticos y message driven, ¿sí? ¿Responsivos en qué sentido? En que tienen una característica de respuesta rápida y consistente, ¿sí? Resilientes en el sentido de que pueden hacer frente a las fallas de forma aislada, de forma autocontenida en diferentes componentes, ¿sí? Es decir, donde la falla de un componente no ocasione la caída de otros componentes, sino de que cada uno tenga esa propia autonomía para fallar y para poder reponerse. Elásticos en el sentido de poder incrementar o decrementar la alocación de recursos, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Y message driven es básicamente esta característica de que los sistemas reactivos descansan en un paradigma asincrónico de mensajería, ¿sí? Es decir, los bordes, es decir, la comunicación entre componentes debería descansar en un mecanismo asincrónico de comunicación, ¿sí? Y casi que los componentes de cierta familia deberían estar completamente aislados y para ellos debería ser completamente transparente cuál es su comunicación con los componentes de otra familia, ¿sí? Eso debería estar justamente descansando en este broker de mensajería asincrónico. Estas son las 4 grandes características de lo que propone el manifiesto de arquitecturas reactivas. Esto también lo agregué para que muchos de los que están acá, que más allá de hacer arquitecturas en programación, también lo consideremos. ¿Por qué debemos adoptar Reactive Programming o programación reactiva? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque justamente la programación reactiva promueve un grado de abstracción que genera una interdependencia a través de eventos, que eso es algo que vamos a charlar el día de hoy, ¿sí? Pero básicamente una de las mayores características es que tal nivel de abstracción, con tal nivel de independencia de componentes, nos permite ser muy concisos en lo que es la lógica que después va a tener o encapsular cada componente, con lo cual nos genera una solución muchísimo más limpia en ese sentido. Por supuesto, con otra complejidad en términos por ahí de comunicación, no digo que no, pero podemos como dejar atrás, si se quiere, esos sistemas en los cuales por ahí teníamos bloques de código con una complejidad ciclomática de 50, 60, 70, donde embebíamos demasiada lógica en mismos componentes, sino que ahora realmente al poder dispersarse más esas responsabilidades, empieza a generar un código muchísimo más limpio, mucho más también fácil de entender, etc. ¿Y por qué también tenemos que adoptar programación reactiva? Justamente porque estamos viviendo una época en la cual se dispara
en lo que es el tráfico de datos, por la demanda, por los dispositivos, etcétera, con lo cual necesitamos algún mecanismo de arquitectura que se banque, si se quiere, ese volumen de información o de request response yendo y viniendo, ¿sí? Así que acá son 5 bullets, ¿sí? Que lo voy a pasar rápidamente, pero son un poquito el alto nivel del concepto de programación reactiva. Programación reactiva es básicamente programación con stream de datos asincrónicos, ¿sí? Y básicamente, para que les quede el concepto, aunque sea por encima, un stream es una secuencia de eventos que están ordenados en el tiempo. Y un evento pueden ser un montón de cosas, si no es que nada más un evento tiene que ser una acción de un usuario, ¿sí? sobre un botón o lo que sea, sino que un evento puede ser un valor yendo y viniendo, una señal de cualquier tipo, ¿sí? Es un algo que alguien quiere anoticiarse y escuchar, ¿sí? Básicamente, estos eventos son emitidos y son captados asincrónicamente, ¿sí? Y de fondo, el gran patrón de diseño que es, si se quiere, el padre de lo que es la arquitectura reactiva, es el patrón observer, ¿sí? Que por ahí, para los que no lo recuerdan, es básicamente un patrón en el cual tengo una entidad que está observando, ¿sí? A diferentes implementaciones de ese observer, y que básicamente cuando ocurra, ¿sí? O cuando se notifique alguna acción, voy a poder disparar, en este caso justamente la implementación del método abstracto update, pero básicamente el observador se notifica de que ocurrió alguna acción, entonces debe actuar, ¿sí? Pero bueno, esto es bien básico, bien de alto nivel, y quiero ir un poquito más al grano. Para explicarlos en términos de contraposición, la programación reactiva la podemos explicar por contraposición con, si se quiere, a lo que muchos están acostumbrados acá, que es un esquema más tradicional de arquitectura. Por ahí todos recuerdan cuando hacíamos esta arquitectura cliente-servidor, en la cual teníamos el request response, en donde, por ejemplo, yo en una página web necesitaba obtener información del server, con lo cual tenía que estar haciendo pedidos de forma ansiosa, se llama así. O sea, si yo necesitaba entender, por ejemplo, si había habido un cambio de estado en una solicitud mía, tenía que estar continuamente haciendo un request hacia el servidor para que ese servidor me responda, ¿sí? Con lo cual, esto básicamente genera un tráfico innecesario. ¿Por qué? Porque en un enfoque tradicional, imagínate que si mi orden no había cambiado de estado en todo el día y yo estaba todo el día continuamente chequeando si había cambiado de estado, no termino más que generando un mecanismo ansioso en el cual estoy generando 10 requests innecesarios, ¿sí? Porque nunca había cambiado de estado, por ejemplo, mi orden. Con lo cual, si nos imaginamos un estilo de esta solución en el día de hoy, donde hay un exceso de tráfico de información, básicamente las aplicaciones no podrían resistirlo. Con lo cual, si lo vemos en contraposición, la programación reactiva modifica este enfoque, ¿sí? Abandono el esquema ansioso, si se quiere, que promovía la arquitectura tradicional de cliente-servidor, y ahora básicamente es, si se quiere, el back, para verlo en términos un poco más simplificados, es el back quien se encarga de traerme la novedad en el front de lo que a mí me interesa escuchar, ¿sí? O sea, de esta manera, el back solito va a ser el que anotice al front, por ejemplo, del cambio de estado de una solicitud o de una orden de compra. Evité todo ese tráfico innecesario que me proponía el mecanismo ansioso tradicional, ¿sí? Como ven en esta figura de interacción reactiva, aparece un componente más acá, y que es el gran corazón de todo esto, y que es este hub de eventos, ¿sí? Este hub de eventos es justamente quien me posibilita hacer esta coreografía entre microservicios que reaccionen para poder lanzar o enviar estas novedades, por ejemplo, hacia un front, ¿sí? Y en este gráfico también aparece un Reactive Interaction Gateway, que
que también es una componente que es necesaria en el marco de la programación reactiva, ¿no? Pero bueno, esto lo comento bien por encima, pero para que se entienda por contraposición lo que es un esquema ansioso de información tradicional, arquitectura cliente-servidor, y un enfoque de arquitectura reactiva, ¿sí? Voy avanzando un poco rápido, pero me comí varios minutos por problemas técnicos míos, pero bueno, después habrá un espacio de preguntas. Vuelvo al manifiesto de programación reactiva. Decíamos que había 4 grandes características: responsive, resilient, elastic y message driven. Bueno, voy a hacer hincapié en la última característica, message driven, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es la que quiero desarrollar en los próximos 10 minutos, y creo que es la que más hincapié hace a la hora de hacer una charla de arquitectura. Acuérdense, cuando decíamos message driven, dijimos, la gracia es que los actores de esta arquitectura están conectados a través de mensajes asincrónicos, y para ello, para sus bordes, es realmente muy transparente lo que pase de un lado o pase del otro. Voy 5 minutos, o menos, perdón, 2 minutos a ciertas características de la arquitectura de microservicios. Muchos de los que estamos acá trabajamos hace tiempo con microservicios y muchos nos hemos cruzado con estos problemitas que tiene la arquitectura de microservicios. Y es que, en definitiva, cuando los microservicios empiezan a orquestar las llamadas entre sí, y el microservicio A habla con el B, y el B con el C, y el C con el A, etc., cuando se empieza a generar ese esquema de comunicación, se puede empezar a generar una especie de lo que acá se llama spaghetti calling, o sea, empieza a ser una maraña muy complicada de identificar qué microservicio se conecta con cuál, ¿sí? Y se empieza a armar una comunicación muy desprolija. Adicionalmente a esto, tenemos un segundo problema que es consistencia eventual, es decir, el esquema de microservicios, promover un patrón de base de datos por microservicios, muchas veces perdemos de vista quién es el verdadero gobernador de los datos, o cuál es la fuente de verdad del dato, con lo cual empieza a ser difícil de entender quién realmente puede o debe modificar el dato y quién no, ¿sí? Con lo cual podemos enfrentar un problema de consistencia de datos. Y asimismo podemos enfrentar un problema de availability, porque si tenemos mucha interconexión o interdependencia entre microservicios y falla uno, por ahí rompe una cadena de llamados, ¿sí? Con lo cual, la arquitectura de microservicios, así como trae un montón de ventajas, aplicada de forma desorganizada, puede llegar a traer estos vicios, ¿sí? Con lo cual, si conectamos todas las ventajas de la arquitectura de microservicios con el concepto de programación reactiva, que ¿qué dijimos? Promueve comunicación asincrónica entre los actores, lo que es programación reactiva de microservicios es un fit natural, ¿sí? Se necesitan. Necesitamos una arquitectura de microservicios acompañada con un esquema de mensajería sincrónico. Y eso es el gran corazón de la arquitectura reactiva. Esto es una foto un poco caricaturesca de lo que es el mundo antes del streaming. Streaming dicho en el sentido de esto de mensajería sincrónica, entendámoslo, ¿sí? Con lo cual, estos serían como mundos de microservicios que yo tengo, ¿sí? Con diferentes realidades que responden a diferentes líneas de negocio, pero que en un momento empiezan a necesitarse, empiezan a llamarse, y termino con esta maraña, con esta problemática de interdependencia entre microservicios, ¿sí? Esto mismo, pensado en un enfoque de arquitectura reactiva, debería lucir como está mostrando el slide, ¿sí? Es decir, tengo un procesador de estos, si se quiere, eventos o mensajes, vamos a decirle eventos como para fijar una palabra, que empieza a ser el que se anoticia de las novedades, ¿sí? Los microservicios le cuentan las cosas, puedo tener un SAS que le cuenta cosas, puedo tener tablas de bases de datos que les cuenten cosas, ¿sí? Y este es el Stream Processing, es el que se encarga justamente de ordenar estos eventos en el tiempo y disparará los eventos que le correspondan, ¿sí? Visto de otra manera,
quien empieza a interceder, ¿sí?, entre la comunicación es el hub de eventos. Lo que hay que rescatar acá es que esto no puede para nada confundirse con un Enterprise Service Bus, ¿sí? Esto no es un ISV, esto no es un esquema de arquitectura centralizador. El Event Hub no es un orquestador, sino que todo lo contrario, es un coreógrafo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque el hub de eventos en ningún momento condensa la lógica o vamos a ir a modificar el hub de eventos para decirle, bueno, si el microservicio A terminó una operación, ahora quiero que llames al B, y luego quiero que llames al C, y luego quiero que llames al D, y termines la transacción. En absoluto, eso sería depositar en el hub de eventos una responsabilidad incorrecta. El hub de eventos lo que hace es aplicar un patrón de coreografía, es decir, permite publicar tópicos y a quien le corresponda, al microservicio que le corresponda, se suscribirá a ese tópico. Le interesa la novedad. ¿Se acuerdan del patrón Observer? Bueno, ese microservicio va a estar observando ese tópico y en cuanto haya alguna acción de la cual le interese reaccionar o notificarse, se notificará. Ese es el trabajo del hub de eventos, ¿sí? Insisto, no es un ISV, no es un centralizador, no es un orquestador, es un coreógrafo, ¿sí? Lo único que hace es proveer la posibilidad de que tengamos tópicos con suscriptores, con publicadores, y puede alternar ese juego, manejar los reintentos, etc. Y para cerrar el último slide y hacemos unos minutos de pregunta, pero esto es un ejemplo bien sencillo para que les quede, y les pido que acá se detengan en este dibujito, que es bien simple. Esto, supongamos que estamos hablando de un sistema de órdenes de compra, ¿sí? Tenemos una vista, ¿sí?, y un usuario que básicamente quiere generar una orden, ¿sí?, una orden de compra. Con lo cual lo que hace a través de la view es un order request event, ¿sí? Imagínense que tiene un formulario donde dijo quiero el producto A, B, C y D y confirmó el evento. Fíjense esta flecha, dice genera este evento. ¿A quién se lo genera? Al hub de eventos. Fíjense ahora que el order service, imagínense esto en un dominio distinto de microservicios, está suscrito a ese hub de eventos para escuchar cuando se genere el order requested event, ¿sí? Bueno, dado que el UI lo generó y notificó que se produjo el evento y le dio los datos que le hacía falta llevarse, el order service se anoticia de que se creó un evento, con lo cual reacciona, habla con payments, habla con providers, habla con quien sea que tenga que hablar el dominio de las órdenes. Termina, lo confirma y fíjense, le vuelve a avisar al hub de eventos con un nuevo evento, que es orden confirmada. Fíjense que los eventos siempre traen un verbo en el pasado, ¿no? Eso es un evento. Con lo cual, una vez confirmada la orden por order service, ¿quién se había suscrito para escuchar eso? Stock Service. ¿Por qué? Porque le interesa, porque tiene que hacer un descuento de stock. Con lo cual, reacciona, trabaja con stock y punto, terminó. Fíjense cómo esto que acabo de describir, que es bien simple, sin un hub de eventos tendría dependencias directas entre el UI, que le avisaría directamente al order service, que le avisaría directamente al stock service. Justamente el cambio de paradigma es que entre UI, order service y stock service no se conocen. Solo se conocen conectados a través del hub de eventos que les permitió coreografiar sus eventos, sus handlers, sus acciones. Bueno, dicho esto, quedan 5 minutos y si quieren vemos preguntas o charlamos de lo que les parezca. O no sé si no tienen ninguna pregunta y hacemos si quieren un cierre con un slide más que tengo para mostrar. Pueden escribir en el chat, ¿no?
Eh, Ahí dice Pablo, ¿hay cierto riesgo de que ese hub de eventos tenga mucha carga y pueda colapsar? Eh, es justamente esta arquitectura, casi que te diría que está pensada justamente para lidiar con alto volumen de datos, porque justamente a ver, igual está bien la pregunta, digo, vos por ejemplo este puede ser un Kafka, un RabbitMQ, ¿no? Vos después tenés diferentes soluciones para hacer frente a esto, y que por supuesto te conviene que estén apalancadas en alguna cloud, como para poder elastizarse y que tengan capacidad en los queues, pero digo, no debería, justamente debería sacarle todo el problema a los microservicios, ¿no? Porque justamente hoy, en los llamados sincrónicos, trasladándose tanta data es donde se genera como el gran problema. Eh, y de esta otra manera evitas esa sobrecarga a los microservicios, con lo cual debería no ser un problema tan grave. Después, en este caso, la consistencia de los datos es un tema no trivial porque se vuelve no trivial. Sí, es todo un problema a resolver el tema de consistencia de datos, por eso lo que hay que, a la hora de definir una arquitectura orientada a eventos, una de las principales definiciones es quiénes van a gobernar los datos. Con lo cual, si yo tengo un dominio de microservicios de clientes que modifica datos de clientes, debería ser el único que tenga la posibilidad de hacer, por ejemplo, un update de datos de clientes. En todo caso, si yo tengo otro dominio de microservicios que necesita anoticiarse de los nuevos cambios de datos de cliente, debería haber un evento al cual se suscribe y que cuando modifico, yo notifique que haya un client updated event, ¿no? Pero digo, nunca podría otro microservicio de otro dominio modificar los datos que corresponden a mi dominio, ¿no? Después, se vuelve muy eventual, sí, digo, ahí está cuán purista o no seamos con la comunicación. Igual lo que sí remarco es que el gran problema de la arquitectura orientada a eventos es no saber diseñar bien los eventos y creer que cualquier cosa es un evento y terminamos generando como una comunicación a través de eventos que es exacerbada. Eso generalmente se da si vos no aplicás Domain Driven Design. Domain Driven Design debería ser el lenguaje homologado con el negocio para entender qué pasa en el negocio que debería traducirse en eventos dentro de tu cola Kafka, ¿sí? Ahora, si vos tenés una mirada de eventos que es meramente técnica y crees que un update de un dato es un evento y te manejás así, se va a producir, creo, se van a generar eventos por todos lados y van a terminar teniendo una mezcolanza importantísima. Si la UI hay que responderle con alguna ID de confirmación, la UI tendría que estar suscrita al hub de eventos. Sí, si la UI necesita responder una confirmación de eventos, sí, efectivamente, y le tiene que llegar el ID de confirmación, exacto. Opino que sí debe haber intervención para correlacionar eventos. Bueno, son las 4, no sé, Andrés, si vos querés hacer un cierre, pero por mi lado, esto era lo que tenía planificado. No, Sergio, pues muchas gracias, muy interesante la charla. Muchas gracias a todos. Yo creo que pues básicamente el cierre es más bien tuyo. Si ya acabaste, bueno, está súper. Yo, por mi lado, te digo, muy interesante la charla. Muchas gracias por todo el conocimiento. Bueno, muchas gracias, chicos.